Buenas noches, iniciamos el programa Tiempo Presente de TAK Televisión Online y Noroeste Televisión. Y vamos a tratar un tema que estamos viendo en estos últimos tiempos constantemente en todos los medios, que es la contratación o el fichaje de estrellas para los partidos políticos en la campaña que empieza recientemente. Nos sorprende enormemente la contratación desde diversos ámbitos de la sociedad con la excusa un poco de participar todos, pero realmente son estrellas que han destacado en otras actividades. Habría que ver si eso es adecuado o no, si eso da resultado o no. Para ello cuento con Carmelo González, como es habitual, y vamos a discutir un poco sobre este tema. Carmelo, esto de las estrellas o de la gente con fama para la cuestión política, ¿cómo lo interpretas tú? Yo es que me sorprende muchísimo porque da la impresión de que para la política vale cualquier cosa. ¿Qué es lo que hemos venido viendo y viviendo durante el último año en política? O sea, vale cualquier cosa. O sea, no es normal que, vamos a ver, si un equipo de fútbol, yo entiendo que en política hay que tener a los mejores, conocedores del tema de la política y de los intríngulis. Un equipo de fútbol, si necesita un delantero centro, intentará fichar al mejor delantero centro del mundo, claro, para tener un buen equipo. Y al mejor medio, y al mejor portero. O sea, a personas, o a jugadores en este caso, del deporte que sea, que conozcan y desarrollen bien esa función. Pero en política, contratar a estrellas que nada tienen que ver, utilizando el título de este programa hoy, utilizando pues el tirón que pueda tener una determinada figura, un determinado personaje. Yo tengo muchas dudas en cuanto a si después, cuando eso llegue al poder, o si se llega al poder, pueda representar lo que realmente necesitan los ciudadanos de este país. Para resolver sus problemas, efectivamente. Eso es como en el ejemplo que dice Carmelo, si en el equipo de fútbol, en vez de contratar a un delantero o a un defensa, contratáramos médicos, químicos y profesores de instituto para jugar. Evidente, por mucha fama que tuvieran. Evidentemente eso no suele funcionar. Evidentemente en política todo el mundo tiene derecho a participar, todo el mundo puede llegar a ser un gran político sin que se supiera, no importa la actividad. Pero esa no es la jugada de marketing que están haciendo, ¿verdad? Pero no, vamos a ver, yo creo que se puede jugar a ser político. Vamos a ver, pero, y ojo, la palabra jugar no en su significado estricto de la palabra, sino si quiero jugar o quiero dedicarme a la política, lo primero que tengo que tener es una actitud de servicio al pueblo. Claro. Eso es lo primero. ¿Vale? ¿Cuántos de los políticos que están ahí tienen actitud de servicio? Me gustaría poder mirar por una lupa o poder leer el pensamiento de cada uno de ellos para ver si esto es así. Independientemente de que después nos vendan, pues que hay que mejorar esto, aquello, lo otro y los otros. Pero eso, en definitiva, al final no es más que una forma de llamar para conseguir un voto y estar en el poder. Efectivamente. El poder, o sea, dice que quien tiene la información tiene el poder, y el poder en muchas ocasiones se hace, se llega a convertir, permíteme que así lo diga, como la persona que cae en la ludopatía, pues sí, en este caso en una adicción. En una adicción. Sí, sí. Tenemos que tener en cuenta, o sea, tenemos que estar
ojo avisor, Sí. José Luis, de lo que nos ofertan las distintas o los distintos colores políticos que tenemos en nuestro país. Sobre todo porque estamos viviendo un momento súper delicado. Sí. Vemos cómo están fluyendo partidos con fichajes que nada tienen que ver con la política. O sea, yo con todos mis respetos Sí, sí. a los militares, o sea, oye, no voy a dar nombre de ninguno, que se han fichado pues a 4 generales. Y digo, coño, los generales igual son los mejores estrategas dentro del ejército, igual son los mejores militares del mundo en todos los campos que se desarrolla dentro del ejército, pero para la política Sí, se me generan serias dudas. el ser general no garantiza que en política se funcione. Es posible que sí, ya hemos tenido algún ejemplo. Yo recuerdo a Gutiérrez Mellado, efectivamente, además en el momento oportuno, pero no necesariamente. Como tampoco tiene por qué funcionar en la política pues un astronauta o un médico, salvo que el médico lo pongas a dirigir sanidad, cosa que no suele ocurrir, ¿verdad? Yo creo que se está generalizando en todos los partidos un marketing que a lo mejor sirve para vender jabón de lavadora, como he visto un gran futbolista anunciando jabón de lavadora, y que yo sepa, los futbolistas de jabón de lavadora entienden poco, ¿no? Pero la reflexión que hay que hacer, perdóname, a lo mejor José saben, Luis, no es que, bueno, en ese aspecto yo incluso te diría que un futbolista recomendar un jabón se manchan con el de césped y lavadora, eso, ¿no? es posible porque su experiencia vital, su experiencia de vida, lavando los equipajes de fútbol o su ropa personal, ha utilizado determinados detergentes y en un momento determinado lo ha dado con el que ha... Sí, pero yo creo que el que dirige esa campaña de marketing no ha pensado en eso, en que había sido un experto, sino en que como es una figura pública que atrae, bueno, no importa en qué, bueno, te atraes en el deporte, pero te presento en política o te presento como gestor de un hospital, o no importa, y eso normalmente no suele funcionar. No quiere decir que no funcione. Sí, no quiere decir que no funcione, pero hay que tener una cierta experiencia, un cierto rodaje, un cierto conocimiento de dónde te metes y sobre todo una cierta habilidad para no generar más problemas de los que hay, sino ir aprendiendo en dónde aterrizas. Y sobre todo porque nos ocurre, o sea, los políticos de turno, los cabezas de lista, los segundos, que para obtener ese voto en las urnas, en las próximas elecciones, van prometiendo cosas sin saber si efectivamente eso se puede dar o no. Sí se puede hacer. Creo que ya lo hablamos aquí en un programa anterior, no me acuerdo cuál fue, José Luis. Sobre la desinformación, creo, en la política. Donde tú dices, bueno, voy a bajar las pensiones o voy a subir las pensiones, perdón. Bueno, y hay ingresos suficientes para poder después mantener esa promesa que hemos hecho electoralmente, o es que vamos a quitárselo a otra cosa sanidad, a sanidad, o se lo vamos a quitar a educación, o se lo vamos a quitar a los funcionarios. Es que prometer es muy fácil, pero luego hay que ver si tienes dinero. Cuando llegas, claro que todo el mundo quiere subirle las pensiones, todo lo que se pueda, pero cuando llegas a la caja y no hay dinero, dices, bueno, pues tendré que sacarlo de otro sitio. Aquí se propone, incluso se aprueban como leyes sin saber cuánto queda en la caja, o haciendo estimaciones absolutamente falsas que son meramente electoralistas, decir, hombre, ¿quién va a votar en contra de que se suban las pensiones o de los salarios, subir el salario mínimo? Pero claro, hay que ver y operar dentro de lo que es posible en la economía que tenemos. De todas formas, vamos a ver qué es lo que ocurre. Estas son unas elecciones un tanto atípicas, para mí atípicas. Son las elecciones del desconcierto, son las elecciones del estira y el afloja, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Cuando quieres
no me sale ahora la Bueno, palabra, pero son las elecciones de poner el al palo contra- en la rueda en la del rueda del otro, otro, aunque exacto. la propuesta que haga el otro sea buena. Efectivamente. No, o sea, lo cual tiene un significado claro para mí. En mi opinión, lo que ocurre es que no se están fijando en los intereses de los españoles, sino haciendo una campaña de marketing propia de productos de limpieza o de programas del corazón, para intentar tergiversar la realidad y engañar al votante. Los programas del corazón, sabes que tienen mucha audiencia en España, Sí, ¿no? sí, sí, Es tiene mucha alucinante, audiencia, sorprendentemente tiene mucha audiencia. Pues por el estilo. Es por eso, el estilo. se trata de eso, de un marketing que no tiene nada que ver con los problemas de los españoles. Y sin embargo están cayendo en ello pues prácticamente todos los partidos. Luego algunos decaen porque dicen disparates incluso antes de llegar a las elecciones y tienen que abandonar. Sí, sí, la verdad es que en todos los partidos. En todos, todos. no, sin excepción de ninguno. O sea, hay momentos en los que estás viendo la televisión y dices, yo no puedo seguir soportando este tema, tienes que además, hacer zapping, muchas veces algunas cosas de las que han dicho, unas son de muy mala fe y otras incluso es por desconocimiento. Por falta de rodaje y saber que lo que dice una persona que es posible candidata, pues va a ser analizada con lupa por los medios, va a ser analizado todavía más profundamente por la oposición para criticarlo, y que cualquier fallito, el más mínimo, un dicho sin intención, pues es utilizado, porque el mundo político funciona de esa manera, desgraciadamente. Yo creo que hay políticos en España para poder formar un auténtico equipo, y vamos a poner el símil de fútbol. Yo creo que hay personajes políticos que podrían echar una mano, también lo hablábamos en un programa, para que este país caminara y pudiéramos alcanzar un bienestar social ideal. ¿Qué ocurre? También lo hemos hablado, que priman. Claro, los intereses. Priman, primero, yo diría ya incluso que los intereses personales. Los intereses personales, claro. Luego los intereses de partido y después en último caso lo que se pueda hacer. Lo que se pueda hacer. Eso lo sabemos todos. O se ve. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de que nos pongan delante un fichaje estrella, que a lo mejor en su ámbito o en el ámbito en el que se movía en un momento determinado, porque es que no quiero nombrar absolutamente nada, pues eran los números uno. Sí, sí. 3 Copas de Europa, 2 Copas del Mundo, no sé qué, la guerra de Irak, el para arriba y el para abajo. Claro. ¿No? Y bien, en su ámbito. Pero la pregunta es, ¿están preparadas estas personas para que una vez llegado al poder realmente puedan cumplir desarrollar su labor como políticos? Evidentemente, esta es la historia. Evidentemente es bastante dudoso. Eso es lo que dijimos antes, como si en el equipo de fútbol contratamos a un médico para jugar, o a un panadero, o al portero no el portero de fútbol, sino el portero del edificio. A lo mejor resulta que tenía cualidades desconocidas, pero lo más probable es que eso no funcione. Entonces, aquí lo grave, en mi opinión, es que se ha generalizado en todos los partidos, porque siempre hay la tentación en un partido concreto de presentar una estrella allí, en fin, para llamar la atención. Pero además encima ni siquiera investigan, porque han habido fichajes que han tenido al cabo que una semana les sale, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde están los servicios de inteligencia de los partidos? A una semana o dos les sale que había algo oculto que no se podía mantener, con el daño que eso le hace a la publicidad del partido. Lógicamente, claro. Y menos mal que es antes, imagínate que fuera después, como ya ha ocurrido, claro. Pues afortunadamente esas cosas salen, esa es la otra cara de los medios. El año pasado, sí. Tres ministros. Esa es la otra cara de los medios, que lo mismo que analizan y algunas veces exageran en profundidad un detalle sin mala intención, pero también detectan los problemas subterráneos que podían ser muy graves en el desarrollo de un cargo. Lo que sí se denota es que, como tú decías, habiendo gente competente en todos los partidos, súper competente, los hay. ¿Cómo resulta
que terminan haciendo estos fichajes, o incluso de dentro de la propia estructura del partido, pues aparecen no los más competentes, sino gente que ha demostrado después que no servía. Pero también eso ocurre, o sea, yo entiendo que en un momento determinado, dentro de un partido político, esté el líder nato del propio partido. Y es él el que se tiene que rodear del mejor equipo posible, o sea, el capitán del equipo, el que lo monta, el que lo va perfilando, lo tal. Entonces, a ese respecto, yo creo, y también lo hemos hablado aquí en algunos de nuestros programas, que faltan auténticos gestores. Sí. Si en lugar de, o si compensáramos esa balanza a la hora, como un equipo de fútbol, vamos a ir con el mismo ejemplo. Imagínate que contratamos o contrata un equipo de fútbol a 3 porteros para tenerlo mejor, a 10 defensas y a 2 delanteros. Difícilmente eso va a poder funcionar. Claro. Yo creo que dentro de los partidos políticos tienen que haber buenos gestores, que si no lo hace el que está arriba o no lo es el que está arriba, por lo menos tener asesores que gestionen bien la economía nacional. Pero ¿sabes lo que yo pienso que ocurre? Que muchas veces en los partidos hay gente de peso, habiendo dos corrientes, y entonces hay un conflicto entre los dos. Eso siempre. Siempre. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado se acercan las elecciones y muchas veces, en lugar de romper el partido, que es lo que ocurriría por esa confrontación, pues cogen al que pasaba por allí, que no tenía conflictos con nadie porque no había intervenido prácticamente en nada. O en esas determinadas corrientes te dicen: oye, como yo represento a un 40% de una sensibilidad, yo le llamo a eso las famosas capillitas, ¿no? Sí. Dentro del partido existen determinadas capillas que cada una de ellas representan a un porcentaje de afiliados y de votos, y entonces dice, bueno, pues a este que tiene el 30%, pues le damos, ¿cuántos son? 20. Pues el 30% de 20 son 6 para ti, 7 para ti, y este es el reparto. Y al final sale un equipo con tendencias diferentes cada uno, que no está cohesionado. También es verdad que yo creo que cuando el líder que sale no es un líder realmente potente, sino pasaba por allí, pues no se rodea de asesores competentes, sino que después hay que pagar favores, y se rodea de gente del partido a los que hay que pagar, y al final sale un auténtico churro, permítanme la expresión, que consecuentemente, cuando eso termina tomando decisiones para los ciudadanos, pues les sale por el estilo. Yo creo que de toda la historia de nuestra democracia, desde el 75, me parece que fueron las primeras elecciones, ¿no? En el 75 no, en el 77. Por lo menos en el 77 con la Constitución y tal. Yo creo que son las elecciones que más extrañas. Sí, porque antes había un bipartidismo. Ahora hay un multipartidismo, pero muy fragmentado, porque si fueran 3 o 4 sólidos, coherentes y tal, pues bueno, a lo mejor incluso funcionaba mejor. Probablemente, en mi opinión, funcionaba mejor. Luego, tú miras a Europa y ves cómo hay países donde están gobernando partidos que han sido toda la vida gobierno-oposición, oposición-gobierno, y que se han unido, incluso hasta 3 partidos. Porque tienen conciencia que hay que resolver el problema de los ciudadanos y que la solución es una, y entonces se ponen de acuerdo, en lugar de romper la baraja, pues se ponen de acuerdo porque aquel tema importante hay que resolverlo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos con el tema del fichaje de estrellas o de gente destacada en los partidos políticos para estas elecciones. Habíamos comentado de que parece que solamente un marketing, no un marketing electoral, sino incluso un marketing propio de venta de algún producto por ahí de limpieza o del hogar y tal. Yo creo además que produce un problema gordo, porque, hombre, dentro de los partidos hay gente que quiere ir progresando y luego resulta que le cortan ese ascenso por trabajo, gente competente, para poner a un figura que no tiene nada que ver con el partido. Eso genera ciertos resentimientos internos que, bueno, a la larga tienen consecuencias. Sí. Luchas inquinas que se van produciendo, a la larga eso produce luchas internas de los partidos que al final siempre terminan repercutiendo negativamente en el propio partido, ¿verdad? En el propio partido. Eso es un poco así y se está produciendo en todos los lados. Y además que las figuras no entran en el quinto de la lista o el sexto de la lista, suelen entrar el segundo, el tercero, Hombre, yo no sé cómo uno de estos partidos no se le ha ocurrido fichar a un Julio Iglesias, por ejemplo, ¿no? Imagínate, sí, a Julio Iglesias. Sí. A lo mejor por ser Julio Iglesias. No, probablemente porque no le pueden pagar el caché. También es verdad. También no le pueden pagar el dinero que piden, pero ¿no? Que tenemos que tener cuidado a la hora de ser más serios, de decidir el voto, sobre todo hombre, yo aquí en Canarias, en nuestra isla, yo creo que eso no, de momento, no parece que... No tenemos noticias, ¿no? Sí. Pero sí que a nivel nacional, porque no solo son las autonómicas y locales, que claro, eso ya... También son las nacionales. Conocemos aquí a nuestra gente, pero las nacionales son tan importantes como las locales porque marcan la política económica, la política social general, a nivel nacional. La política general se establece en las nacionales. Entonces, incluso yo creo que a la hora de votar, cada vez más la persona de a pie que va a la urna igual le vota en el ayuntamiento A, en el cabildo A, hablando de nuestra tierra, al gobierno de Canarias A y a nivel nacional A. Sí, normalmente en mucha gente no coincide el partido que se elige para el ayuntamiento con el regional, con el nacional, porque el enfoque y la ideología o la dirección que esos partidos preconizan pues no son las mismas, no es lo mismo un problema en casa que el problema en Madrid para todos los españoles. Claro. Entonces hay que matizarlo. Sí, aquí tenemos alcaldes que han repetido 4 y 5 legislaturas. Efectivamente. Por algo será. Sí. Pues porque las cosas en su ayuntamiento, en su municipio... Pues se han resuelto en gran medida. La han hecho bien, etcétera. Incluso eso me lleva a pensar que muchas veces no es tan importante las siglas como la persona. No, eso no cabe duda. Claro, pero a nivel nacional no podemos. Porque los partidos partir de esa premisa. Los partidos cierran unas listas que usted no elige en base a sus intereses internos o a sus luchas internas. Entonces te coges este o el otro. Pero además es que tú eliges un partido por unas ideas y luego después de las elecciones pactan con el partido que tú no querías que saliera. Pero es que además después en partidos nacionales que también están implantados aquí en Canarias,
resulta que a nivel nacional, por decisión de su junta directiva, o como demonios ellos le llamen, claro. En ocasiones nos perjudican. Claro. Tenemos un tema reciente. Pues a Canarias se le han birlado, y perdonadme Los esa expresión, 300 millones por un de lado euros, y 900 millones que por parece otro lado. ser que han ido a parar a un lado de España. A otro lado de España. Y sin embargo, yo no he visto ningún pataleo por parte de ese color aquí en Canarias. Porque al estar en el mismo partido, si te mueves, no vuelves a salir en la foto porque es el partido quien lo pone. Y no los ciudadanos, que es lo que debería ser. Efectivamente. Entonces, es complicado. Es complicado porque complicado. el sistema que tenemos, el sistema electoral, es bastante sesgado, que pudo estar bien en el inicio de la transición, porque las cosas había una cierta inseguridad, no cabe duda, pero pasado un determinado tiempo debió retocarse e incluso hacerlo constar en la propia Constitución, porque las leyes electorales las cambia el siguiente gobierno si tiene mayoría. Entonces, el sistema electoral, que es la base de la democracia que te dicen muchas definiciones teóricas, no, la base de la democracia es que yo elijo y yo te quito. Y yo te quito. Si no me lo haces bien o si no me haces la mayor parte de lo que me has prometido. Sí, pero a la persona. A la persona, no claro, al no al partido. No al partido. No, claro, esa es la diferencia. Claro, no, a la persona. A la persona. Tú puedes tener personas de confianza de cualquier partido que te dicen que va a hacer una cosa y sabes que la al hace. 90% de que te lo va a hacer y tú tienes y que no va a pactar con este o con el otro, en fin, sabes la verdad de lo que te va a hacer y entonces le votas porque le cedes tu confianza. A mí me sorprende cuando te dicen muchas veces el Parlamento es la sede de la soberanía nacional. No, yo creo que no es verdad. La soberanía nacional reside en el pueblo. Y ustedes actúan en representación. Y cuando un representante hace lo contrario por lo que yo lo he contratado, pues habría que poder quitarle. Es decir, oiga, que usted ha perdido mi confianza. Claro. Y no cada 4 años. Efectivamente, pero tal cual tenemos el sistema de la ley electoral, pues eso es impensable. Impensable. No, es imposible. Imposible. Es imposible. Y además, incluso cuando te hacen algo contrario a lo que prometieron en campaña, no te lo explican. Porque si alguien explica adecuadamente y tú ves, dice, oye, es que no tenía más remedio, pues oye, pues si no tenía más remedio, pues efectivamente había que hacerlo, aunque fuera contrario a lo que tú le votaste. Pero es que no te lo explican, lo hacen y se acabó. Los tontos aquellos pues votan, dentro de 4 años le contaremos otra historia, contrataremos a las estrellas para que se queden Vamos asombrados. A ver qué es lo que yo he visto muy poco en televisión, creo que he visto alguno, pero muy poco además. A ver qué es lo que nos ofrecen esas estrellas a nivel nacional, porque igual a lo mejor nos sorprende, sí, pero nos sorprenden con promesa. Lo importante es si realmente pueden o no pueden cumplir esas promesas. Pueden cumplirlas. Yo creo en gran medida que esa técnica ahora de marketing que se ha extendido en todos los partidos, demuestra su incapacidad para crear cuadros adecuados dentro de la ideología de cada partido y llevarlos hacia arriba. Es más, en esta campaña otra de las cosas que no es atípica, igual nos adaptamos nos tenemos que ir adaptando a los tiempos, pero utilizando siempre las herramientas que tenemos, o sea, que el tiempo nos va deparando, como son las nuevas tecnologías, para utilizarlas bien. O sea, yo creo que este año, en estas elecciones, los vendedores de cola, de pegar carteles y las imprentas, poco van a facturar, ¿no? Claro. Porque toda la campaña está dirigida hacia las redes sociales, en los medios, internet, o sea... Sí, no va a ser en papel impreso, no. Y eso tenemos que tener también cuidado a la hora de ver los mensajes que nos llegan, porque igual es una máquina la que los lanzan, cómo llegan, si es verídico, si no es verídico.
complicada. Sí, es Estas complicado. elecciones son complicadas. Sí, no, puede que sea una máquina, eso es como cuando llamas a alguna... Quizás por eso hayan contratado a las estrellas, ¿no? Sí, pero en la experiencia, la estadística de la experiencia anterior, no solamente en España, esto ocurre aquí, pero ha ocurrido y ocurre en otros sitios también, quizás con menos intensidad. Los resultados después no suelen funcionar. Porque bueno, una vez pasado la elección y el posible tirón, porque la gente se ha dejado engañar por la imagen de esa persona, luego hay que demostrarlo en el cargo concreto, resolviendo problemas que no tienen nada que ver. Y no suelen tener buenos resultados. Puede haber excepciones, pero no suelen tener buenos resultados. Los políticos normalmente te van haciendo promesas que después son difíciles de cumplir. Yo he tenido una experiencia reciente de hace año y medio, creo que lo comentaba el otro día, que se prometía a un barrio de esta ciudad de Las Palmas en que se iba a reurbanizar después de 47 años de su aparición. O sea, en ningún momento se ha tocado ahí una calle, una acera, un bordillo. Y ahora está todo desmontado. No, que no han empezado todavía. Ojalá. ¿Qué ocurre? Que se dice que se va a reurbanizar y ahora en estos días lo que se ha hecho ha sido darle un alveo a la carretera y además a la principal, porque parece ser que las interiores no cuentan. No llegan. Cuentan. Entonces, ¿por qué ocurre esto a 3 semanas, creo, ¿no? 4 semanas de las elecciones? Pues tenemos que tener también cuidado con ese tema. O sea, una vez que pasen las elecciones, hasta esas estrellas se van a olvidar de todo esto. Bueno, las que no se olvidan son las que están arriba en el firmamento, que nos van a seguir, alumbrando la noche. Evidentemente, antes de las elecciones siempre hay un montón de obras con el mismo propósito que los fichajes estrellas, de engañarnos un poquito. Además, así no le dejan dinero al siguiente si no sale. Y también demuestra de que el dinero que estaba presupuestado no se ha ejecutado, no se ha gastado, porque lo hay para gastarlo al final. Es decir, algo no funciona. Entonces, mal y corriendo, o bien y corriendo. Pero lo normal, yo creo que debería estar prohibido por ley hacer obra nueva 1 mes o 2 meses antes de las elecciones, porque vemos todas las ciudades, aquí y en toda España, todas levantadas las carreteras, y todo, tuberías por todos los sitios, y dice, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Una revolución? No, es que hay elecciones. Eso no debería ser un proceso continuado, ¿verdad?, durante todo el tiempo de mandato. De mandato. Ojalá, y es el deseo, yo insisto en lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que tener actitud de entrega, ánimos de... El político tiene que estar al pie del cañón. Tiene que estar visitando barrios, tiene que estar visitando parques, tiene que estar visitando centros, o sea, tiene que estar en la calle. Pero no es estar en la calle justo 1 mes o mes y medio antes de la campaña electoral. Debería de ser al revés. O sea, durante todo el tiempo de su mandato tenía que estar ahí, mirando el bombillo que falta en la calle tal, mirando si hay aceras que pueden ocasionar un accidente, que los hay. Sí, claro. O sea, y ponemos o damos respuesta o ponemos soluciones después de que ocurre. Coño, perdón, vamos a prevenir. Pero eso como único se consigue pateando. Es que debería pateando ser los al barrios. revés, todo el mandato pateando, y cuando llegan las elecciones simplemente presentarle a los ciudadanos, esto es lo que he hecho y les pido el voto. Efectivamente. Entonces los ciudadanos dicen, oye, pues mira, sí, me ha hecho esto, pues le voy a mantener el voto porque ha cumplido. Efectivamente. Sin embargo, eso no ocurre así, porque lo que tú decías de voluntad de servicio, voluntad de servicio hay muy poca. Claro que hay excepciones, como en todas las cosas, claro. Pero la mayor parte es una especie de profesión. Y la prueba del algodón es que cójanse las listas actuales en cualquier sitio de España y cojan las anteriores y las anteriores y las anteriores y comprueben cuántos repiten.
Pero y además, repiten muchísimo. pero además cojan esas listas que están ahí y vean el lugar de intervención de cada uno de esos políticos. Es decir, ejemplo, un determinado municipio o una determinada provincia en lo que competa a cada uno. Y entonces miramos. Efectivamente. Continuamos, Hay que sí. comprobarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con ustedes enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Continuamos con el tema de esta figura de relumbrón, que le llamaría yo, que los políticos se han empeñado en coger para la campaña. Yo creo que la estadística, Carmelo, dice que los resultados aquí y en otros sitios suelen ser muy momentáneos. Pero yo creo que pasa lo siguiente, que el líder del partido se apunta el tanto, aunque sea un tanto efímero, de haber contratado a la estrella. Luego, si no funciona, pues bueno, hay 4 años por delante y además la gente, la memoria social es bastante débil, se olvida y vuelta al mismo engaño en la siguiente jugada de las siguientes elecciones. Hay un papel importante de los medios que lo filtran todo, lo analizan todo y sobre todo debe haber un papel que yo creo muy importante de la gente, de las personas, del ciudadano, de analizar si esa figura me va a resolver los temas, no por la fama que tenga en otro sitio, sino va a resolver los temas importantes. La mayor parte de los temas importantes no son fáciles de resolver. El problema del paro, el problema del trabajo, el problema de las pensiones, eso no es fácil, si no ya hubiera estado resuelto. Claro. Y no es así, es decir, con una sola figura no vamos a resolverlo. Hay que mirar en cada partido, cada voto que vamos a depositar, sobre todo su historia. No la historia de hace 100 años, sino la historia reciente, las últimas y penúltimas jugadas. ¿Qué me dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te opusiste si estabas en la oposición? ¿Qué enmiendas presentaste? Que a lo mejor no salieron, pero eran enmiendas muy buenas y sobre todo realistas. Y un poco, incluso a nivel nacional, ¿cómo lo hiciste en tal provincia o en tal región? Porque todo eso está entremezclado. No tenemos un Estado, una administración local, ¿no? Es una administración del Estado que tiene 3 niveles, no tenemos varios estados mezclados. Entonces eso hay que analizarlo con cuidado, porque nuestro voto ahora, en estas elecciones tan peculiares, es muy importante. Yo te puedo decir abiertamente, ante cámaras, que jamás había tenido en duda mi voto personal. Hoy viendo el panorama tal cual está, me cuesta mucho decidirme por un determinado color político.
me cuesta muchísimo Sí, sí. trabajo. Y además, tampoco me cuesta decir que soy persona de centro-izquierda, más de centro que de izquierda. Y me es difícil, Sí, sí. me es muy difícil tomar una decisión. Lógicamente, yo me voy a acercar a las urnas, ya lo decíamos aquí el otro día. Es importante Ciertamente. ir a votar y votar en conciencia. Ciertamente. Pero que sí es verdad que la ciudadanía lo tiene complicado, que no nos podemos dejar llevar por las emociones. Efectivamente. Tenemos que Utilizar la poner cabeza. en línea recta emoción, corazón y mente para caminar hacia un estado de mayor bienestar posible, Sí. que es lo que todos en definitiva Desear. queremos y deseamos. Efectivamente. Yo te confieso que estoy en la misma situación. Tengo serias dudas de por qué esto se ha diluido, se ha mezclado eso con publicidades de otro ámbito, que no está claro las ideas, las cosas. Y es muy importante analizarlo porque tenemos un futuro cercano bastante complicado. Se ve, como ya hemos hablado en algún programa, se prevé una crisis Para el 2020, ¿Estamos 2021. preparados? Pues yo creo que no. Si te coge además con una estructura política ahí un poco mezclada y tal, pues todavía se afronta con más dificultad. Es decir, que y esa crisis económica se repercute en todo. En todo. Es probable que incluso las predicciones y promesas, que normalmente no se cumplen, pero siempre se cumplen un poquito. Ese poco que antes cumplían, con una crisis se cumple todavía menos. Está difícil la elección y eso lleva a estudiar muy bien cada una e incluso en cada ámbito de actuación, ya sea el local, ya sea el autonómico, ya sea el nacional y luego las otras, las europeas. Es decir, Lo que tú hay decías cosas distintas. antes, es importante leer el programa electoral Sí, de cada uno de ellos. Pero también es importante leer el programa electoral de hace 4 años, claro. de las últimas elecciones. Eso, si le dedicamos media hora como quien está leyendo el periódico... En internet lo tienes todo. Efectivamente, te lo lees y esto cómo ha salido, esto cómo ha salido, esto cómo ha salido, y valorar. Claro. Esto es, pues bueno, como cuando sigamos con el símil, los jugadores de fútbol, una vez que terminan un partido, la prensa, ¿no?, deportiva dice: a este le doy un 7, a este un 5,2, a este un 9 y a este un 8. Pues un poco creo que tenemos que estar en esa labor, insisto, porque estamos en un momento bastante delicado, tenemos que ser conscientes con nuestro voto y además es una responsabilidad que tenemos todos. Sí, sí. Lo más importante es ir a votar. O sea, Sí, eso está clarísimo. Si no vas a votar, no te puedes quejar luego de que las cosas salgan mal porque no has querido participar. Efectivamente. Entonces, depende de lo que salga en las próximas elecciones, pues podremos estar en mejor o en peor situación de cara al futuro que se nos de cara a avecina. afrontar esa posible crisis que tenemos o que va a venir. De todas formas, siempre la crisis y llega. escuchar a las estrellas. Sí, Vamos a ver qué es lo que nos escuchar a las ofrecen estrellas, las estrellas, sabiendo que no son políticos y que son estrellas de. Eso no quiere decir que un ciudadano que sea un futbolista no pueda ser un gran político. Ah, no, es posible, está claro. es posible. Todo el mundo podría llegar a serlo, pero la probabilidad es que un médico sea mejor médico que político. Aunque hay médicos políticos, incluso aquí en Canarias los tenemos, y además aparentemente porque hay con que vocación. tener vocación. Sí, sí, efectivamente. La vocación Pero esa vocación de ayuda. de ayuda a Lo los decíamos demás. antes, a los Luego demás. hay que tener en cuenta que esa vocación de ayuda queda matizado porque las estructuras de los partidos modulan un poco lo que te dejan hacer. Lo que hablamos antes del sistema electoral, la estructura de partidos, oye, que yo quiero hacer esto y después no te dejan porque a lo mejor el jefe no quiere o se nota que el subordinado sabe más que el jefe. En fin, hay de todo tipo de intervenciones. Hay que analizar la historia. A mí me pueden contar que un partido o que cualquier organización es maravillosa de golpe y la primera pregunta que me hago es, bueno, ¿y hacia atrás cómo fue?
no hacia atrás hace 100 años, podemos tener 100 años de historia, no, eso no, hace 100 años los problemas eran otros, eran muy diferentes, pero en las últimas jugadas... Pero fíjate, hace 100 años o hace 40 años, que es lo que tenemos prácticamente democracia, fíjate como al principio, en el arranque, fueron capaces los distintos partidos de sentarse en una mesa y llegar a consensos importantes por el bien de esta nación. Claro. Pero ¿sabes, en mi opinión, por qué? Hoy, sin embargo, eso no ocurre. Hoy lo que ocurre es crispación, que es lo que se genera, y 20.000 cosas. Yo creo que es que en aquel momento todos estábamos asustados de lo que podía pasar. Salíamos de una dictadura, la dictadura no desapareció de golpe, se fue transformando, lo que decía el recordado Adolfo Suárez, de la ley a la ley. Y bueno, al principio todos los políticos decían consolidar la democracia, 10 años después seguían diciéndolo, es decir, fue una transición y como todo el mundo estaba relativamente asustado, de decir, oiga, tenemos que llegar a un acuerdo, lo que no podemos volver es hacia atrás. Claro. Entonces todos se dieron una parte, todos, para lograr un consenso. Es que para conseguir algo, claro, siempre hay que ceder. Claro. Pero esto ocurre hasta en las relaciones de pareja, claro, en las relaciones laborales, claro, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos de nuestra vida. Lo que pasa es que ahora los políticos no tienen la preocupación que tuvieron los padres de la Constitución, porque ya hemos pasado tiempo suficiente, se han dado cuenta de que hacen cosas y cuando las hacen mal, no tiene consecuencias. Efectivamente. No pasa nada y te cuentan unas historias y unas estrellas y unas promesas que luego incumplirán y terminan engañándote, y como el ciudadano no tiene posibilidad de intervenir directamente en esas cosas, en el control, que es uno de los problemas que tenemos en la democracia, pues sigue para adelante y le hacen trampas al otro y le acusan de cosas porque así salen los medios y tiene que retirarse y luego se demuestra en los tribunales que no tenía nada que ver. Ahora me ha venido la palabra que quería decir al principio, que en lugar de hacer política, o sea, ganamos con el desprestigio del otro. Sí. Pero ojo, sin señalar a ninguno, yo creo que ha estado ocurriendo en estos últimos meses los unos y los otros. Y eso no es bueno para la democracia. No, porque cuando alguien hace una cosa bien, pues oiga, usted ha hecho esto está bien y 10 mal, pues vamos a dejar lo que has hecho bien y el resto lo cambiamos. Y también ocurre, José Luis, que muchas veces se hacen 9 cosas bien y una mal. Y no sé por qué extraña razón esa mal es la que predomina sobre el resto. Esto también lo tenemos que cambiar, y no nosotros, sino los propios medios de comunicación, que son los que nos hacen llegar, pero claro, por lo que hablábamos antes, el sensacionalismo, claro. O sea, no destacamos aquello que se hace bien, es que son tantas cosas, tantas circunstancias las que intervienen en este juego político que a veces tú dices, pero bueno, mira, con razón hay muchísima gente de a pie que dice, a votar. Yo no voy a votar. ¿Para qué voy a votar? Pero si al final es todo lo mismo, todos son, lo más grave, todos son iguales. Iguales, no. Pues no, esto hay que cambiar. Mucha desilusión. Muchísima desilusión. Pero son ganada a pulso. Claro. Efectivamente. Yo creo, Carmelo, que el que hace 9 cosas bien y una mal, el problema es que no solamente los medios, sino que la oposición se encarga de destacar enormemente la cosa que ha hecho mal, incluso aunque sea pequeñita, frente a todo lo que ha hecho bien. Porque la técnica que predomina es poner el palo en la rueda, claro, y así te desprestigio, que aunque después se demuestre que era una parte muy pequeña de todo lo que se ha hecho, pero la crítica algo queda, eso ya lo decían los nazis, Goebbels, sí. Critica que algo queda, aunque después se demuestre lo contrario, y es una mala técnica política. En otras épocas de parlamentarismo, no solo en España, sino en otros sitios, se demuestra que eso no era así, que sí hay confrontaciones y tal, pero oye, lo que se ha hecho bien, pues tú dices, mire, esta parte es muy bien, lo que se ha hecho mal es muy superior, predomina, pues entonces la oposición la ataca, digo, oiga, usted la mayor parte de las cosas que ha hecho mal. Me viene ahora también a la mente que ya no solo son los fichajes estrellas, sino las medidas estrellas que se están tomando en medio de todo esto,
con un gobierno que está ahí y está de suplente, por así sí, decirlo, ciertamente. como gestores, y que lo que no se puede hacer es utilizar justo este tiempo, este periodo, para ir sacando cosas que en su momento, con la legislatura en marcha, no dio tiempo de sacar. Por mucho que se quiera vender que es un tema social. Efectivamente. O sea, esa es otra de las estrellas y muchísimo que en menos, este momento... claro, medidas estrellas que luego medidas estrellas. al final hay que pagarlo y lo pagamos todos los españoles, posiblemente con consecuencias negativas. Claro, hay que hacer las cosas, las modificaciones de fondo. No se deben hacer teniendo un gobierno interino, sino un gobierno estable de 4 años, con capacidad suficiente, con votos suficientes, sin tener que pactar con gente que se quiere marchar de España y cosas por el estilo, cosas rarísimas. Por primera vez la Junta Electoral Central ha tenido que llamar la atención, creo que por primera vez, a la vicepresidenta del gobierno. Sí, sí. Con uno de sus Twitter, ¿no? O sea, claro, porque no se puede hacer una publicidad desde la estructura del gobierno. Cuando estamos en una plena pre-campaña o una pre-campaña. El gobierno tiene que ser neutro porque es el gobierno de todos los españoles, sean de la ideología que sea. Efectivamente, lo tenemos complicado. Hay que estudiarlo muy bien, hay que ver lo que se hizo, hay que analizar qué medidas estrellas se utilizaron y que no funcionan. Y en función, hablando de estrellas. De estrellas, sí, pues son medidas que te estrellan normalmente, y tenerlo en cuenta a la hora de elegir nuestro voto. Nosotros les recomendamos que vayan a votar, tienen un tiempo suficiente para analizarlo y no se dejen ustedes engañar. Esperamos que este programa les haya servido para... por lo menos remover. Para remover un poquito las ideas de lo que nos está ocurriendo. Y deseamos volver a verles a ustedes con nosotros en el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches.